2 de noviembre. Ahora sí, Día de los Fieles Difuntos. El Día de Muertos no es de origen prehispánico, partiendo de ahí. El Día de Muertos, tal y como nosotros lo celebramos hoy en día, es una tradición igual del santoral católico y es una fiesta que se fue desarrollando a lo largo del virreinato, del siglo XIX y del siglo XX. Ahora, los mexicas y otros pueblos mesoamericanos no tenían una celebración como tal de Día de Muertos, pero había algo curioso. Entre estos pueblos, su año se dividía en 18 periodos de 20 días, y a su vez existen 3 periodos cada 6 veintenas del año dedicadas a la muerte, una en marzo, una en junio y otra en octubre. Por lo tanto, ellos específicamente no celebran nada el 2 de noviembre, más que su culto a la muerte en esas 3. No, porque ellos estaban siempre muy en comunión con el Mictlán y todo lo que implicaba. Sí, exactamente. No tenían esa fecha específica. Exactamente. Eso viene después. Lo que celebramos actualmente en México, ese sí es Día de los Fieles Difuntos. Y es algo que también se celebra en Europa desde el 2 de noviembre del año 998. Y es justo la idea de que los vivos pueden acompañar a los muertos con su presencia, con sus oraciones y con sus rezos a las almas de los muertos que no han llegado al cielo. Como mencionamos anteriormente, en la tradición católica el planteamiento es que cuando mueres, tu alma está sucia por los pecados que cometiste en toda tu vida y entonces vas al purgatorio donde finalmente tu alma va purgando sus pecados para ser pura y entonces poder tener la bendición de Dios. De ahí todos los rezos, que mientras más rezas, más ayudas a elevar esas almas para que rápido pasen esa parte de estar purgando todos los pecados que hicieron en vida. Por eso se hacen las novenas y demás. Y es una buena idea, porque si no moriste santo, puedes ser santo en el proceso de llegar a la gloria divina. Entonces, hay 2 tipos de almas: las que ya están en presencia de Dios y las que aún no lo están, precisamente porque están en el purgatorio. Las primeras prácticamente no los necesitan, mientras que las segundas, en teoría, sí. Y entonces, el 2 de noviembre es bastante bueno para ellos. De hecho, desde la víspera, desde el 1 de noviembre, se empieza a reunir a la familia con el fin muy medieval de poner velas, llevar flores, poner inciensos, llevar comida y todo eso que finalmente va a estar en el altar mexicano para acompañar el alma de los muertos tanto con los rezos, que ayuda al proceso de purificación, y las veladoras para alcanzar la gloria divina. Y curiosamente se tiene la creencia en estos tiempos de que les tienes que poner la vela porque el trayecto que llevan tienen que ir iluminados, ¿no? Y las abuelitas te decían, tienes que ponerle la vela al difunto para que su camino sea con luz. Sí, justamente. Ahora, en los videos anteriores habíamos dicho que desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre eran los 3 días en las culturas paganas antiguas en que se asumía que la frontera entre el mundo de la vida y el mundo de la muerte eran más delgadas que en ningún otro momento del año, y que tiene todo que ver con la transición del otoño al invierno, que es cuando se van cayendo las hojas, se prepara para la muerte, y es esta muerte simbólica, ¿no? En la que todo empieza a renacer. Todo se está preparando para volver a nacer en la primavera. Entonces, desde tiempos antes de Cristo, estas culturas esperan la llegada de los muertos. Ojo, no necesariamente como algo festivo, tal vez como algo tenebroso. Y lo que va a ser la tradición cristiana católica es lo que lo convierte en algo festivo. Justamente. Ahora, España hizo mucho eco de esta tradición con sus propios altares en estas fechas, con flores, veladoras y platillos que le gustaban a sus difuntos, pero cuando llegan a territorio mexica se dan cuenta que no hay tales celebraciones, salvo las que ya mencioné de las veintenas. Es durante la época virreinal cuando estos altares comienzan a tener elementos propios ya de la sociedad mestiza. Y por supuesto, al ser la flor de cempasúchil la que prolifera en estas épocas de Día de Muertos, pues es la más utilizada para los altares. Y lo más curioso, el papel chino, el papel picado chino, ¿no? ¿De dónde vendrá? Precisamente en la época del virreinato llega ya a territorio de la Nueva España con la famosa nao de China que llegaba al puerto de Acapulco. Y muchos de los elementos que se encuentran en la ofrenda pues vienen con la nao de China. Entonces también hay elementos hasta asiáticos en nuestras propias tradiciones. ¿Acapulco o Veracruz? Acapulco.
llegaba al puerto de Acapulco. Ok. Poco a poco los elementos europeos se fueron mezclando con la cultura indígena y fue en el siglo XIX que tomó más eco, que por supuesto este eco se apagó con la revolución y las luchas de poderes que vinieron después. Algo así como la historia oscura de nuestro país. No fue sino hasta el México de los años 40 en donde se retoma este intento de crear identidad entre los mexicanos con tradiciones que nos dicen que son 100% indígenas, en lugar de aceptar que son un producto del mestizaje, como en realidad lo son. Un claro ejemplo de esto es en el desfile que se hace cada Día de Muertos, que por supuesto no es un desfile que hacían los aztecas, ni en el virreinato, ni en el siglo XIX, y por supuesto menos después de la Revolución. ¿Sí? Este desfile fue para una película de James Bond y la verdad, porque yo la vi, y también vi cuando se grababa, les quedó tan bien que la Ciudad de México lo retomó y lo hizo suyo. Pero pues no es de origen prehispánico, para empezar. Al final, el Día de Muertos es una tradición 100% mexicana que tuvo sus raíces en las culturas paganas europeas y luego fue traído a territorio mexica con los españoles para mezclarse con las creencias que aquí tenían, y todo esto fue un producto cultural que se fue creando durante el virreinato. Recordamos incluso hasta las formas en las que se puede llegar al Mictlán, ¿no? Las diferentes etapas. Son ese tipo de creencias y tradiciones que se van entremezclando en el mestizaje. Entonces sí puedes celebrar Halloween por su origen y también puedes celebrar el Día de Muertos, claro, porque al final es una celebración 100% mexicana, no de origen prehispánico, pero que se fue haciendo una con nosotros a partir del mestizaje. Sí, se fusionaron. Y pues bueno, para cerrar con el 2 de noviembre, que son todas las visitas de las almas, en alguna ocasión en donde rentaba mi hermana, eran dos como departamentos. Ella estaba al fondo y en la entrada de la casa donde rentaban estaba otro departamentito. Entonces mi hermana y su esposo de aquel entonces salían temprano porque eran enfermeros. Entonces tenían que llegar temprano al hospital. Pero ese día escucharon que salió muy temprano, mucho más temprano la vecina, ¿no? Y le llamó la atención, pero pues bueno, una eventualidad, ¿no? Algo se le atravesó, alguna emergencia. Ellos siguieron haciendo sus cosas y todo, y ya después se fueron, no la vieron que regresó ni nada. Y ya en la tarde la encuentra, o sea, pues se tenían que encontrar porque era la misma entrada. Entonces se encuentra mi hermana a la vecina y le dice: buenos días, Elena. Oye, ¿a dónde ibas tan apurada en la mañana? Dice: saliste, pero que no te alcanzamos ni a saludar, ¿no? Y saliste mucho más temprano que lo que habitualmente salimos nosotros. Y le dice ella: no, cállate, vecina, dice que me espantaron bien feo. Y le dice: ¿cómo? Me dice: me desperté, pero no sonó mi despertador. Entonces yo pensé que se me había hecho tarde para la leche, de esa que dan del gobierno. Entonces que agarró sus llaves nada más rápido y se salió. Así se puso una chamarra, un chal, algo, y se salió. Iba rapidísimo porque dijo: ya se me va a pasar la hora de la leche, ¿no? Entonces dice que cuando iba, la leche estaba medianamente cerca de ahí de donde vivían, como a 1,5 cuadras. Entonces dice que ya iba de camino a la lechería, pero estaba como muy escondida esa lechería, entre el cerro, entre como montículos de tierra, piedras y todo. Entonces estaba muy escondida, parecía una cueva. Ella va caminando y dice que empezó a ver que pasaba mucha gente, todas de negro. Pues no le llamó la atención porque pues, a lo mejor un difunto, vienen de algún velorio, ¿no? Que era lo más como lógico por la vestimenta. Llega a la lechería y pues estaba todo cerrado y todo oscuro. Entonces se aproxima y el señor que estaba ahí de velador ya la conocía, iba siempre. Y la ve y le dice: ¿qué pasó, Elenita? ¿Qué hace aquí tan temprano? Y pues vio su reloj. Y le dice ella: no, es que se me hizo tarde para la leche, pensé que se me había hecho tarde para la leche. Y le dice: ¿cómo cree, Elenita, si son las 3:30 de la mañana? Dice: hasta me espantó, por eso me asomé. Dice: además hoy es domingo, hoy no hay leche. Entonces ya Elena se quedó así como diciendo: ¿cómo, no?
Y pues ya se regresó entre apenada y demás. Entonces ya cuando se da la vuelta y ya se encamina de nuevo para su casa, le dice el velador: váyase con cuidado, Elenita, no se vaya a encontrar por ahí algo. Elena no lo tomó como en consideración, porque no se acordaba que era 2 de noviembre, o sea, ya cuando se supone que las almas regresan, que ya vinieron y degustaron de todo lo que les ponen en las ofrendas y demás, ¿no? Entonces, ella se fue pensando, pero pues más apenada que pensar en otra cosa, ¿no? Ya se regresa y exactamente donde vio cuando salió que venían muchas personas, se vuelve a encontrar, pero ya traían algunas cirios prendidos. Y pues ella pasa todavía y les dice: buenos días. Pues ninguno le contestó. Ya agarró, se cruzó la calle, abrió la puerta y se metió. Cuando llega, le dice a su esposo: pues ¿dónde andabas? Y le dice: cállate, que se me hizo, pensé que se me había hecho tarde para la leche y llegué y me dijo el señor que pues sí, hoy no hay. Pues ¿qué día es? Fue entonces que se dio cuenta que era 2 de noviembre. Entonces ella así como que dijo: no, y fíjate que venían personas, y le dice a su esposo: han de ser todas las ánimas que regresan de estar con sus familiares y que ya se van de nuevo a donde se tienen que ir, ¿no? Pues ya fue entonces que ella como que le dio miedo y dijo: ay, no, estaba yo exenta en primera la hora, que eran como las 3 y fracción, y aparte por la fecha que era. Entonces dijo: no, pues ya no vuelvo yo aunque se me haga tarde, hasta que no suene la alarma y como tal, ¿no? Entonces, nuevamente, que sí, efectivamente, como que se les autoriza a las almas que en esa fecha salgan, vengan, visiten, convivan, se regresen a donde tienen que descansar. Pero eso sí, ya es muy, muy de nosotros, ¿no? Que se supone que vienen y comen las cosas que se les ponen en las ofrendas. Entonces, pues, imagínate saludar a difuntos. Esto es Podcast Oscuro. Relatos cortos que te harán la noche larga.